A estas alturas del juego sabemos la importancia del lenguaje para la constitución y la construcción de las sociedades y de los grupos a los que pertenecemos, en este caso de sindicatos. El capítulo de hoy o el videíto de hoy va a ir sobre la política y el discurso. Como seres humanos somos políticos de por sí. Foucault, el filósofo francés, decía que somos animales políticos. Cosa que me parece muy interesante porque al fin y al cabo sí terminamos siendo bastante animales muchas veces, políticos. ¿Qué quiero decir con esto? Que la política nos constituye de por sí y el lenguaje también. Entonces los dos van totalmente de la mano. Es una relación simbiótica. Ni uno construye al otro ni el otro al otro. O sea, simplemente es una relación simbiótica. Ambos se nutren y se constituyen en sí mismos. Para el capítulo de hoy escogí dos autores que se han dedicado al estudio del discurso político y ellos son Paul Chilton y Christina Schaffner. Ellos en su artículo hacen una revisión de lo que ha sido el discurso político tanto para los ingleses como para los franceses como para los alemanes y se basan exclusivamente en la política inglesa. Sin embargo, creo que nos puede resultar bastante útil para el taller. Ellos dicen que lo que nosotros llamamos política está constituido, como les comenté en la introducción, precisamente por el lenguaje. Ahora bien, el término político es bastante ruidoso y depende de qué perspectiva, cuál perspectiva lo estamos abordando. Más allá de la política en sí, ellos hablan de realidades políticas que se construyen exclusivamente mediante el discurso. Esas realidades políticas están constituidas también por las acciones políticas. Entonces, ¿qué son las acciones políticas? Todo aquello que vaya con o en contra del poder. Estas acciones, por supuesto, pueden ser lingüísticas o no. En nuestro caso vamos a explorar solo las lingüísticas. ¿Por qué es importante el conocimiento entonces de nuestra lengua o de cualquier lengua? Porque mediante ella también podemos conocer el contexto y por ende la política que rige ese contexto. El discurso político tiene una serie de funciones que ellos agrupan en varias categorías. La primera de ellas es la coerción. Además de la coerción, también tenemos otras estrategias que serían la oposición, el encubrimiento, la legitimación y la deslegitimación, que van todas muy relacionadas con el video que hice sobre la ideología y el lenguaje. También quiero hacer énfasis y recordar sobre el hecho de que el lenguaje produce un cambio en la sociedad. No es simplemente hablar por hablar, es que mediante lo que nosotros hablamos podemos cambiar nuestro contexto. Es por eso que se denominó lo que conocemos hoy en día como los actos de habla. Entonces, en esta primera parte de la coerción, se caracteriza específicamente porque usan unos actos de habla particulares. Estos actos de habla están respaldados por la ley. Entonces son edictos, son órdenes, son mandamientos. Entonces cada vez que nosotros encontramos estos actos de habla en un discurso político, sabemos que hay un acto coercitivo detrás de cada uno de los enunciados. Y ustedes se preguntarán, ¿pero qué es eso de coercitivo? O sea, ¿cómo yo lo puedo identificar? Bueno, hay varias pistas que nos da el mismo uso del lenguaje que recabaron estos investigadores. Lo primero que hay que explicar es que cuando existe esta relación coercitiva, hay entre los dos participantes, dentro de los dos actores en la comunicación, recuerden que la comunicación siempre necesita de otro participante, hay un desnivel. Uno tiene mayor autoridad que otros. Ese generalmente es el político. Entonces, el político conoce que rige sobre su otro participante y por eso, por ejemplo, controla los turnos de habla. O sea, yo voy a hablar primero y luego yo te doy la palabra a ti y luego te corto y luego empiezo yo otra vez. Eso es coercitivo. Tienen una lista de temas y son ellos los que escogen qué van a hablar primero y qué van a hablar después.
Se colocan a sí mismos y colocan a los demás en funciones específicas. Suponen realidades que el oyente debe aceptar, por lo menos momentáneamente, para poder entender lo que ellos están diciendo. Y obviamente tienen un control sobre el lenguaje. Pueden hacer censura o pueden hacer omisiones. Una segunda función estratégica del discurso político ahora recae sobre los que están en contra del status quo, que sería la oposición, la resistencia. Pero aquí hay otro aspecto que hace bastante ruido, porque uno cree que ellos son totalmente diferentes al status quo, y cuando uno estudia su discurso comparten exactamente las mismas características que los del status quo, pero lo que pasa es que ellos están en una posición de desventaja porque no tienen el poder. Pasamos ahora al encubrimiento, que sería la tercera estrategia del discurso político, y esto está muy relacionado con lo que dije anteriormente en la coerción. En el encubrimiento, la verdad no se dice tan claramente, se encubre de varias maneras. La primera, entonces, sería la censura, que ya hablamos, que es la prohibición de dar información, de, por ejemplo, yo conozco una información y la quiero compartir, si tengo censura no puedo. Y desde el lado de la gente que controla el lenguaje está el secreto. Ellos sí manejan la información, pero no la van a dar, por lo tanto se la guardan, es un secreto. Otra estrategia bastante particular que la usan en la política inglesa, pero creo que también sirve mucho para nosotros, es economizar la verdad. Es decir, no darla tal cual como es, sino escoger solo los aspectos relevantes que pueda procesar el público. No es mentira, pero no termina siendo totalmente la verdad, es economizar la verdad. En cuanto al encubrimiento cualitativo, están las mentiras llanas, o sea, te están mintiendo en la cara, y están las omisiones. Simplemente es algo que pasó, pero decidieron no compartirlo. Además de los eufemismos es decir o describir la realidad usando imágenes literarias, usando palabras más suaves, que no terminan tampoco de explicar certeramente qué es lo que quieren decir. Volvemos ahora con la legitimación y la deslegitimación, pero ahora vean cómo lo enfocan estos autores solo para el discurso político, porque el que vimos anteriormente es ideología y discurso y se puede también encontrar en otros discursos, por ejemplo, el religioso, el académico, pero ahora estamos con la legitimación y la deslegitimación del discurso político. Obviamente la legitimación es lo que buscan los actores políticos que manejan ese lenguaje. Ellos quieren quedar bien con los demás, convencer a los otros de que, bueno, somos nosotros los que tenemos la razón y ustedes nos tienen que seguir. Entonces, ¿cómo yo logro esto? Pues obviamente haciendo alarde de nuestros aspectos positivos, es lo primero. Luego, no hablar de lo negativo, omitirlo o economizarlo. Ok, entonces volvemos con la legitimación. Establece el derecho a ser obedecido. ¿Cómo? Bueno, mediante utilizar argumentos sobre los deseos de los votantes, principios ideológicos generales, proyección de liderazgo carismático, el alarde sobre los propios logros y la autorrepresentación positiva. En situaciones de legitimación, los oyentes suelen tolerar más los bajos niveles de información y evidencia, porque precisamente las reglas del juego no admiten ni cuestionamientos ni preguntas. Lo más importante allí sería la autoridad del hablante. Por eso generalmente el vocero de una organización debe ser una persona con autoridad, porque cuando ya de por sí has logrado esa autoridad, fíjense que esto que es tan importante como son las evidencias y los datos, el receptor no los necesita porque está confiando en ti como ente de autoridad.
Ahora bien, para la deslegitimación, obviamente los otros deben ser presentados negativamente. ¿Cómo se hace? Bueno, por medio de actos de habla, pero estos actos de habla ahora son culpar, acusar e insultar.